Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves otra vez. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a Dios. El Señor te bendiga. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo, estoy para servirte. Y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez, y ella te va a dar los números de teléfonos aquí en cabina para que nos regales una llamadita, para que no nos dejes solos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. Gracias por escucharnos. Nuestros teléfonos en cabina son 83 75 50 51 y 83 75 50 55 por si gustas comunicarte con nosotros, o bien tenemos un correo para mensajes cualquier día de la semana. También ahí podemos tener contacto, que es volviendoa.dios@hotmail.com, y aparte un número de celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, que es el 818-252-8607, y una página de internet donde tenemos prédicas de programas anteriores, que es www.elrenuevo.com.mx. Y como cada semana tenemos material, si estás interesado en obtener, si te falta una Biblia, comunícate con nosotros y te la hacemos llegar. También tenemos un paquete que contiene libros de bolsillo y folletos para evangelizar. Si a ti te gusta trabajar de esta manera para el Señor, comunícate con nosotros y te lo hacemos llegar. Sí, permítame un momento. Y bueno, otra vez muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar con el tema de hoy. La semana pasada comenzamos a leer con ustedes el libro de Primera de Pedro, y hoy vamos a continuar. Vamos a continuar aquí, apenas estamos comenzando. Acerca tu Biblia, acerca tu lápiz, tu libreta, y vamos a leerla juntos, ¿no? Si te fijas, nos va a hablar Pedro de algo importante. Primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo que nos está diciendo es a quién escribe. Y dice: a los expatriados de la dispersión, a los que estaban siendo perseguidos, estaban en prueba. Y es que así es la vida cristiana. Dice en el 1:2: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. De eso hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas? De no solo ellos, a ellos les da ánimo Pedro y le dice: elegidos, son elegidos. Pero la doctrina de la Biblia enseña que todos los que hemos venido a Cristo, no es porque lo hayamos buscado un día, sino que Él nos eligió a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Nosotros éramos iguales que todos, pero Él nos salvó por gracia. Fuimos elegidos por gracia. Dice en el 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, fuimos elegidos, nos hizo renacer. Y dice en el 1:4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, pero está reservada en los cielos. Nuestro tesoro está en los cielos, dice la Biblia. El premio, la corona no es aquí, está en los cielos. De esto vamos a hablar más adelante. De hecho, la semana pasada brincamos una parte de este capítulo 1 para llegar hasta donde dice ser santos. Porque dijimos, somos elegidos. Pero ¿para qué somos elegidos? Vimos que somos elegidos para varias cosas. Fuimos elegidos para hacer obras. Fuimos elegidos, aquí leímos ahorita, para obedecer. Fuimos elegidos para trabajar para Dios. No fuimos elegidos para descansar. Pero principalmente la Biblia enseña que fuimos elegidos para ser santos. Para ser santos. Es decir, éramos del mundo.
Antes de conocer a Dios, éramos del diablo. Pero un día Dios nos rescató, Dios nos eligió entre todos los demás. Dios nos adoptó, Dios nos hizo sus hijos. La pregunta es, ¿podemos seguir siendo igual que antes? ¿Podemos tener los mismos deseos mundanos de antes? ¿Puede gustarnos lo mismo que nos gustaba antes? Claro que no. Esto es un rotundo no. Aunque hoy se empeñen en enseñarnos que sí, en que podemos y debemos ser ricos, en que nos debe de gustar el dinero, mientras que nomás no lo ames, y tantas mentiras. Cuando decimos que el rico no va al cielo, respingan luego. Y luego se ponen a forzar las escrituras para que encajen, no, que sí, ¿no? Ayer nos respondía otra vez Omar esto, pero yo ya no supe qué era lo que estaba en contra, ¿no? Empezó diciendo que iba a mostrar que el rico se iba a ir al cielo. Y el primer ejemplo que puso, dijo, yo conozco a un hombre rico, muy rico, y se convirtió a Cristo y empezó a vender todo lo que tenía, y vendió su casa, y vendió, pues eso es lo que predicamos, Omar, que el rico puede convertirse, pero cuando se convierte, comienza a dejar de ser rico, comienza a no desear las riquezas. Eso es lo que predicamos, eso es lo que dijimos. Omar estaba en desacuerdo y después compartió lo mismo. Ya no entendí cuál era su conformidad, pero eso es lo que predicamos. Dice la Biblia que Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios a quedarse en el palacio. Dice la Biblia que los discípulos dejaron todo. Dice, cuando nos dicen es que Jesús también tenía casa y todo. Sí, y enseña la Biblia que un día dejó su casa y todo para ir a morir a Jerusalén. Dice la Biblia que la iglesia primitiva vendían sus propiedades. Dice la Biblia que Zaqueo, cuando se encontró con Cristo, entregó la mitad de sus bienes y después a los que estafó se los devolvió cuadruplicado. Eso es lo que predicamos. Un rico puede convertirse, pero inmediatamente cuando se convierte en cristiano empieza a ceder sus riquezas, a perder sus riquezas, a dejar de ser rico. ¿Te das cuenta? Se me hace que le cuentan mal, o tal vez ya enojado, no escucha bien, pero nosotros le mandamos un saludito y que Dios lo bendiga. Lo que enseña la Biblia, que no podemos, que no debemos tener los mismos deseos, que de hecho fuimos elegidos. ¿Para qué? Para ser diferentes. Que Dios quiere tener una relación con su creación, que escogió a algunos para eso, pero Él es el que pone las condiciones. Y la principal condición para tener relación con Dios es ser santo, dijo el Señor. Ser santo, porque yo soy santo, dijo Dios. Pero hoy tenemos confusión. ¿Cuál es la confusión? Hoy vamos a platicar de tu historia y de la mía. La Biblia enseña, el Salmo 139, versículo 13, dice, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Eso es lo que enseña la Biblia, que Él nos hizo, que Dios nos cuidó desde que nacimos, que Dios nos dio salud, que Dios es el que nos da familia, que Dios es el que nos dio padres, que nos da hijos. La Biblia enseña que Él nos dio libre albedrío, que Él nos dio la oportunidad de elegir. Un día nos dijo, eliges a Dios o eliges a las cosas del mundo. Y lo que la Biblia enseña es que todos, absolutamente todos, preferimos lo malo. Dice la Biblia en Romanos 3:23 que no hay justo ni aun uno, que todos se desviaron, todos nos desviamos. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasó en nuestras vidas, en la tuya y en la mía? Que Él no nos dejó, que Dios no nos abandonó. Aunque le decíamos que no queremos nada con Él, Él no se fue. Él nunca hizo caso a nosotros, que no lo queríamos cerca. Él nos siguió. Él nos siguió. Dice 2 de Timoteo 2:13 que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Te imaginas la grandeza de nuestro Señor? El amor de nuestro Señor. Haz memoria.
¿Te acuerdas antes de conocer a Dios cómo nos fastidiaba que alguien nos hablase de Dios? Cómo nos gustaba vivir como el mundo, cómo nos gustaban las cosas del mundo, cómo nos gustaba el dinero, eso nos gustaba antes. Lo material, nos gustaba el pecado, nos gustaba el alcohol, nos gustaba el baile, la cerveza, los pleitos, el fútbol nos gustaba antes, es cosa del mundo, las novelas. Así éramos antes, espero que ya no. En Santiago vimos que dice que éramos enemigos de Dios. Vivíamos para ofender a Dios, vivíamos para ignorarlo, sentíamos que no lo necesitábamos. Pero gloria al Señor que Él nunca nos dejó. Nunca dejó de llamarnos, nunca dejó de seguirnos, nunca dejó de cuidarnos. Siendo enemigos, siendo pecadores, ¿no te parece increíble? ¿Nunca te has preguntado por qué nos tuvo tanta paciencia? Los ángeles se sorprenden y dicen que es el hombre para que tengas de él memoria. Él nos llamaba, pero no le hacíamos caso. Él nos buscaba y nosotros le ofendíamos. ¿Por qué nos aguantó? ¿Por qué? Tú que eres varón y que te gustaba el alcohol, ¿por qué cuando estábamos tú y yo en una cantina ofendiéndolo? ¿Por qué? ¿Por qué no dejó caer el techo y ya? Era justo, éramos pecadores, pero no lo hizo. Nos tuvo paciencia. Ese es el Dios de amor, ese es el Dios al que tenemos que adorar. Nos siguió hasta que nos cansamos de pecar. Eso es lo que se ve en la Biblia. Podemos ver en la Biblia cómo persiguió a Jonás. ¿Lo has leído? Jonás pensó cuando el Señor lo mandó a Nínive y él no quiso ir, y después creyó que podía huir de Dios, creyó que podía esconderse de Dios, pero eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que Dios lo pudo dejar. Dijo, bueno, no quiere, pues me busco otro y ya. Pero Dios no lo hizo. Dios lo siguió en el barco. Dios lo echó al mar. Dios lo echó al estómago de un gran pez. Y por último Dios lo puso donde lo quería tener. ¿Por qué se aferra a algunas personas? Pero a algunas, esa es la doctrina de la elección, a algunas nos eligió a ti y a mí. ¿Te das cuenta lo privilegiados que somos? Miren la Biblia, cómo persiguió a Job, cómo le quitó lo material, cómo después le quitó el ganado, cómo le quitó su casa, sus bienes, cómo luego le quitó a sus hijos, cómo le quitó la salud. Hasta que Job encontró a Dios cara a cara y le dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Me arrepiento, dijo Job. Pero todo lo que tuvo que pasar Job para llegar a encontrarse con Dios fue perseguido por un Dios de amor, y así fuimos perseguidos tú y yo. Tú y yo peleábamos contra Él. Él nos seguía y le decíamos, ahorita no queremos nada contigo, pero Él no se fue, nunca nos dejó, hasta que un día nos alcanzó, hasta que un día nos tocó, nos convirtió, nos hizo sus hijos, nos adoptó. Dice la Biblia, siendo aún pecadores, nos hizo que nos rindiéramos. ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas cómo te persiguió Dios? ¿Cuánto tiempo te persiguió Dios? Cuando te puso en un hospital, era Dios que te estaba llamando. Cuando nacieron tus hijos, que los viste por primera vez, era el Señor que te estaba llamando. Es hermoso nuestro Dios. ¿No te sorprende su paciencia? Mira la historia de Pablo. Todo lo que hacía, mataba cristianos. ¿Por qué no lo detuvo Dios? Lo aguantó. Y no solo lo aguantó, lo persiguió hasta que un día lo tumbó del caballo. ¿Cuántos llamados de Dios ignoramos antes de convertirnos? No recientemente, hace mucho que Dios nos andaba buscando. ¿Te acuerdas cuando te quedaste sin trabajo? Era Dios. ¿Te acuerdas cuando tuviste aquel accidente? Era Dios. ¿Te acuerdas cuando te operaron? Era Dios. Cuando tu hijo enfermó, era Dios que te llamaba. ¿Cuántas veces lo ignoramos? ¿Cuántas veces le dimos con la puerta en las narices?
¿Te das cuenta cuántas veces hicimos cosas malas? No malas, asquerosas. Y cuando nos hablaban de Dios, lo rechazábamos. No queríamos nada con Dios. Pero tenemos un Dios que quería todo con nosotros y no se rindió. Hasta que nos rindió a nosotros, no se cansó de seguirnos. Gloria a ese Señor que se aferró a nosotros hasta que nos salvó. Nos persiguió hasta que nos convirtió, hasta que nos adoptó. ¿Y ahora qué sigue? Ahí es donde está la confusión y tal vez donde está el engaño. Ya fuimos alcanzados. ¿Y ahora qué? La mayoría piensa, bueno, ya nada. Ya somos salvos y hoy nos enseñan que ya nunca se pierde, hagas lo que hagas. Y hoy andamos creyendo, los cristianos, que nuestro encuentro con Dios fue el final, fue la meta, pero no es así. Lo que enseña la Biblia es que de ahí sigue un periodo, el periodo de santificación. Es decir, el día que te convertiste, el día que fuiste alcanzado por el Señor, no fue el final de algo. Es el principio de algo. Es el principio de una vida nueva, de una vida con Cristo. Es el principio de la santificación. Fuimos alcanzados, pero no es todo. No es todo. Tenemos de ahí en adelante que ser santos, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Santos, fuimos llamados para ser santos, fuimos elegidos para ser santos, para ser apartados del mundo. No podemos tener los deseos del mundo. La meta es ser como Jesús. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, esa es nuestra meta. ¿Ya andamos cerca? Tienes que preguntarte eso. Esa es nuestra lucha, ser como Jesús. Por eso tenemos que luchar contra tanta doctrina errónea. Y por eso son tan malas todas las doctrinas torcidas. Dime si no es verdad. A veces hoy los cristianos ya no pensamos en esto, ya no pensamos en santidad. Nos hemos olvidado de ser santos, que ser santo es la prioridad del cristiano. Hoy andamos distraídos con la música, con los conciertos, andamos distraídos echando demonios, atando y desatando. Andamos distraídos haciendo milagros, oyendo a campañas. ¿Te das cuenta? Y dejamos de enfocarnos en la santidad. Dios quiere que seamos santos. Esa es nuestra meta. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Su voluntad es que seamos santos, no ricos, ni sanos siquiera, santos. Y aquí es donde nos han confundido. Hoy hay personas que dicen, yo ya fui salvo, pero te falta ser santo. Y si no eres santo, no serás salvo. Parece una contradicción, pero no lo es. La semana pasada veíamos que la Biblia habla de dos salvaciones. Se nos da salvación en el presente, en el momento de que creemos. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Es decir, ya nos salvó en el presente. Segunda de Timoteo 1:9 dice también quien nos salvó y llamó con llamamiento santo en el presente. Pero después esa salvación se nos manda a cuidarla. Dice en Hebreos 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Se nos manda a cuidarla con santidad. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación futura. Primera de Pedro 1:5 es donde vimos que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar
Léelo ahí conmigo. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una salvación futura. Romanos 3:11 dice: ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, cuando creímos fuimos salvos. Pero Romanos dice que hay otra salvación, que ahora ya está más cerca, la salvación futura. Por eso dijo Jesús: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Te das cuenta? Y esa salvación futura solo se alcanza con santidad. Con santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie alcanzará esa salvación futura. ¿Cómo? Parece difícil lo que pide el Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr ser santos? Para empezar, ¿qué es ser santo? Ya hemos hablado. Ser santo es dejar el pecado. Primera de Juan vimos: el que es nacido de Dios no peca, es santo. Oye, parece una mala noticia, pero ¿sabes cuál es la buena? Que no estamos solos. No estamos solos. El Señor es nuestro ayudador. Porque otra buena noticia es: no nos convertimos un día y el día siguiente fuimos santos. No es así, sino que esta es un proceso. El cristianismo es un caminar, es perseverar, es avanzar. Por eso es tan malo estar estancado, es tan malo. Tienes que saber esto, porque el que no lo cree que ya es todo, cree que ya terminó y ya, bueno, pues nomás vamos a la iglesia y ya, pero estás estancado. Por eso debes de saber que la vida cristiana es un camino a la santidad. Eso es la vida cristiana, un camino hacia la santidad. ¿Cómo se logra? Es un trabajo de equipo. Es un trabajo junto con Dios. La Biblia dice que Él nos santifica. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, Él es el que nos santifica. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Él la perfeccionaría. Pero basado en esto hay personas que ya no luchan. Dice: bueno, pues al cabo, ¿qué lo hace? Pero la Biblia también enseña la otra parte, que tenemos que hacerla nosotros también. Dice 2 de Corintios 7:1: así que, amados, limpiémonos. Nosotros limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos. Tú y yo tenemos que hacerlo. Colosenses 3:12 dice: vestíos como escogidos de Dios. Tú y yo tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Te das cuenta? En la santificación lo hacemos juntos con Dios. Es una tarea compartida. Es decir, Dios pudiese santificarnos de un jalón, pero a Él no le gustan los robots. Él quiere cambiarnos la voluntad, Él quiere cambiar nuestros deseos. Nadie puede ser santo si Dios no lo hace en su vida, pero a la vez tampoco será posible si no se esfuerza y pone lo que a Él le toca. No sé si hasta aquí vamos bien. El día que Dios nos alcanzó, ese día comenzó un proceso que culmina hasta que el Señor nos llama. El proceso de santificación, ser más santo cada día, cada día. Hoy debo ser más santo que ayer y mañana tengo que ser más santo que hoy. Dice Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Vamos a seguir aquí. Primera de Pedro 1, del 14 al 18. Primera de Pedro 1, 14 al 18 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías.
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también santos en su manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y luego dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es decir, si un día te convertiste, si un día te arrepentiste, si un día le dijiste a Dios, quiero ser tu hijo, perdóname y adóptame como hijo. Dice, ahora conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor desde ahí hasta el final, desde que lo conociste hasta que el Señor te llame. Te pasamos los teléfonos aquí en cabina, es 83 75 50 51, 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y nuestra página de internet es www.elrenuevo.com.mx. Y el celular para mensajes de texto durante la semana es el 818-252-8607. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de santidad, hermano. La santidad es la meta, pero la santidad es un proceso. Tenemos que llegar a ser como Jesús, es lo que dice la Biblia. Pero es un proceso donde Dios hace una parte. Pero nosotros también tenemos la nuestra. ¿En qué consiste nuestra parte? Mira, vamos a la raíz. ¿Cómo podemos ser santos? Primero debemos saber qué es santo. Ya dijimos que es ser sin pecado. Entonces, es de lo que hemos hablado en los últimos programas. Ser santo es vencer el pecado. Tenemos que vencer el pecado. Como vimos en Santiago, tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que luchar. Dice Hebreos 12:4, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Tenemos que resistir hasta la sangre, cueste lo que cueste. Es decir, si un día no tenemos para comer, es preferible morir de hambre que robar y ofender a Dios. ¿Te das cuenta? Hasta la sangre, cueste lo que cueste. Hay que resistir al diablo, hay que resistir las tentaciones. Dijo Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda un ojo y no que todo tu cuerpo sea quemado en el infierno. Y esto no es simbólico como algunos dicen. Para Dios el pecado es serio. Así debe ser para nosotros. Pero vamos más para atrás. Para luchar con el pecado, primero debemos saber lo que es pecado. ¿Cómo saberlo? Tenemos que leer la Biblia. Es decir, pecado no es lo que tú creas o lo que tú te haga sentir mal. No es de que, pero no le hago daño a nadie. Pecado es violar los mandamientos de Dios. Es violar lo que Dios manda en su palabra. Hace poco hablamos de eso, pero hoy como no leemos la Biblia, por eso no sabemos lo que es pecado. ¿Sabías que no hacer discípulos, que no predicar la palabra de Dios es pecado? ¿Sabías? ¿Sabías que no hacer obras de caridad es pecado? Y todo pecado, su paga es la muerte. Y hay pecados hoy que nos enseñan en la iglesia. ¿Sabías que el declarar y decretar es pecado? ¿Sabías que adorar ídolos es pecado? Pero adorar personas, adorar a tu pastor, es pecado. ¿Sabías que la avaricia, es decir, desear cosas materiales, desear dinero, es pecado? ¿Lo sabías? Por eso dice el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Tenemos que volver a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a llevar a ser santos. La palabra de Dios es la que limpia. La palabra de Dios es la que purifica. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra es la que limpia. Mira, aquí sigamos siguiendo en Primera de Pedro 1:18, vimos sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. Dice en el 1:19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Pero dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Dice en Juan 17:17, la palabra es la verdad. La obediencia a la palabra es la que nos va purificando. Dice aquí, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos. Es decir, nacimos de nuevo, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre es la que nos hace renacer. Mateo 24:35 dijo nuestro Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Te das cuenta aquí lo que está diciendo Pedro? Está hablándonos de santidad. Nos dijo que tenemos que ser santos. Y luego nos menciona a dónde tenemos que ir a buscar esa santidad. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra debe ser todo para el que es cristiano de verdad. Pero hoy tristemente hay cada vez más personas que se dicen cristianos, pero que no leen la Biblia. No se puede ser cristiano, no te dejes engañar. Hoy tenemos entre los cristianos un pueblo perezoso, un pueblo conformista, un pueblo que no desea a Dios de verdad, un pueblo que no busca la palabra de Dios. Para mí es increíble hablar con gente que se dice cristiana y preguntarle, oiga, ¿lee la Biblia? Y la mayoría dice, no la leo, es increíble. Aquí nos llueven llamadas y en esto sí estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, pero a la hora que y lee la Biblia, no la leo. Es increíble. ¿Cómo te dices cristiano? ¿Cómo te dices cristiano? En la semana hablaba con una persona y decía, es que salí de esta iglesia pero a la hora que y lee la Biblia, no importa si vas a una iglesia o si dejas una iglesia. Lo importante es si lees o no lees la Biblia. No importa si diezmas, no importa si escuchas todo el día Radio Esperanza. No importa si danzas muy bonito, no importa si cantas, no importa si fuiste al encuentro. Lo importante es si conoces la palabra de Dios completa. ¿La conoces? No es tarde, hermano, ¿por qué te conformas? Comienza a leer la Biblia. En la semana otro muchacho discutía con una hermana de la iglesia y decía, a mí Dios me escucha aunque no leo la Biblia. Eso es seguro, hijo, que te escucha. Solamente que el que te escucha no es el Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero. ¿Quién sabe con quién tendrá relación? Porque si no lees la Biblia, no hay forma de conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Ya te dijimos, no es el mismo que el de las iglesias. Juan 12:48. Juan 12:48 dijo Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. La palabra de Dios, la Biblia. Seremos juzgados de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. Imagínate cuando estés ante Dios y te diga, oye, ¿por qué no hiciste obras? No, es que mi pastor me dijo que no las hiciera. ¿Y por qué no leíste la palabra de Dios? Oye, ¿y por qué diezmabas?
No, es que mi pastor me decía que si no era robar a Dios. Sí, pero ¿por qué no leíste la palabra de Dios? ¿Por qué nunca fuiste a la palabra de Dios? Seremos juzgados de acuerdo a la palabra de Dios. Así obedecimos la palabra de Dios o no. No así hicimos caso a nuestro pastor o no. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura, es la palabra la que nos da seguridad. ¿Entiende algo? No se puede ser salvo, escucha bien, no se puede ser salvo sin estudiar la palabra de Dios por nuestra cuenta. No se puede ser salvo sin su palabra. Así vayas a la iglesia toda tu vida, en ningún lado dice que la iglesia salva. Al contrario, lo que dice la Biblia es que Él viene por una iglesia pura y sin mancha, por una iglesia santa, y no hay forma de ser santo si no vas a la palabra de Dios. Una iglesia no salva, una religión no salva, un pastor no salva. La vida está en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 6:63, la palabra que les he hablado es espíritu y es vida. Ahí se encuentra la vida, en la palabra de Dios. En Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida. La palabra de vida es la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Las sagradas escrituras son las que te hacen sabio para salvación. Pedro dijo a Jesús en Juan 6:68, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿Te das cuenta? En su palabra está la vida eterna. Dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es la que convierte el alma, la que salva. Oye, pero somos salvos por fe. Sí, pero dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? No hay forma, hermano, de ser salvos si no estás estudiando la palabra de Dios, si no estás obedeciendo la palabra de Dios, si no eres hacedor de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta el peligro que corres cuando no estudias la Biblia por tu cuenta? ¿Te das cuenta el peligro de solo poner confianza en una iglesia o en un pastor? Jesús dijo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye la palabra de Dios. Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Tú eres de Dios? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Tú oyes la voz de Dios? ¿Tú lees la palabra de Dios? ¿Tú estudias la palabra de Dios? La palabra dice muchas cosas de sí misma, que es luz, que es lámpara, que es verdad, pero la mayor de todas es que es Jesús mismo. Jesús mismo. Mira estos versículos. Juan 1:1. Dice Juan 1:1. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquella palabra, aquel verbo fue hecho carne. Jesús es la palabra. La palabra fue hecha carne. Hace 2014 años. Anduvo en la tierra y luego ascendió al cielo. Y hoy la palabra fue hecha libro. ¿No lo entiendes? La palabra es Jesús. Jesús es la palabra.
Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11, dijo Juan: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza había diademas y tenía un nombre escrito que nadie conocía. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y ese nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Verbo, palabra, significa logos. Es la palabra logos más bien en el original, que significa palabra viva. Es decir, su nombre es la palabra viva de Dios. La palabra viva de Dios. Ese es Jesús. La palabra es Jesús. Tú miras ese libro que está en tu buró o en tu mesa, ese libro que los hombres los domingos lo andamos sudando bajo el brazo nada más. Pero dices, ¿cómo que es Jesús? Yo no le veo barba, no le veo las heridas. ¿Sabes en qué sentido es Jesús? Es que tenemos que distinguir cuál es nuestro tiempo. Por ejemplo, Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, Dios ha hablado de distintas maneras. ¿Has leído toda la Biblia? A veces hablaba por medio de un ángel. A veces escuchaba su voz audible desde el cielo. A Moisés le habló en medio de una zarza. Después mandó profetas. Y después bajó él mismo a hablarnos. Se encarnó. La palabra se hizo carne. En estos postreros días, dice ahí Hebreos 1, nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Pero la pregunta es, ¿y hoy? ¿A nosotros? ¿A ti y a mí? A nosotros nos dejó su palabra escrita. Nosotros no debemos de buscar profetas. Nosotros tenemos la Biblia. Nosotros no seguimos apariciones. Nosotros tenemos la Biblia. Nosotros no seguimos milagreros. Nosotros no tenemos que andar en campañas de sanidad. Nosotros tenemos la Biblia. Nosotros no seguimos hoy a los superapóstoles. Nosotros no tenemos que seguir a un Moisés. Los cristianos seguimos su palabra. Su palabra. Hoy nosotros no tenemos que buscar a Jesús de carne y hueso. Hoy para nosotros, la palabra es nuestro Jesús. La palabra es nuestro Jesús. La Biblia es como para Moisés fue la zarza. ¿Te das cuenta? Es como el ángel de Jehová para los del Antiguo Testamento. Esa es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios para el cristiano es nuestra columna de nube por el día. La Biblia es nuestra columna de fuego por la noche. Esa es la palabra para nosotros. Tenemos la palabra completa. No necesitamos nada más. No necesitamos profetas. ¿Te das cuenta? En ese sentido, la Biblia es nuestro Jesús. Un día habló por profetas, pero luego vino Jesús de carne y hueso. Pero hoy, para ti y para mí, tenemos la palabra de Dios hecha libro. No hecha carne, ahora hecha libro. Hoy no seguimos personas como en la época de Moisés. Hoy se nos dio un libro, y la palabra de Dios es suficiente. No nos hace falta nada. Su palabra es suficiente y todos tenemos acceso a su palabra. Dice Primera de Juan 2:27, no tienes necesidad ni siquiera de que nadie te la explique. Dios te la quiere explicar. Hubo personas que dieron su sangre en la Reforma para que nosotros tuviésemos una Biblia en casa. No puede ser posible que la despreciemos. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Si rechazas la Biblia, estás rechazando a Jesús. Por eso cuando dicen, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Quieres recibir a Jesús? Recibir a Jesús es recibir la palabra de Dios.
y rechazar la palabra, no estudiar la Biblia, estás rechazando a Jesús. Por eso dijo, el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. Si tú no has estado estudiando la Biblia, has estado rechazando a Jesús, aunque digas, pero ya hice mi oración, pero ya me bauticé, pero ya voy a la iglesia. Si no has tenido tiempo de leerla, no has tenido tiempo para Jesús. ¿Cuál es tu pretexto? Si a ti no te interesa conocer la palabra por tu cuenta, no te interesa conocer a Jesús, no te interesa tener una relación con Jesús. Si tú no amas la palabra de Dios, es porque no amas a Jesús, no amas a Dios. Hazte esa pregunta. ¿Lo amas de verdad? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a su palabra? A su palabra. No a ir a la iglesia, a su palabra, a sentarte a la mesa, a abrir la Biblia, a hacer una oración y después estudiarla y después enseñarla a tu familia, a tus hijos, a tus hijos. ¿No te da miedo lo que vaya a pasar con tus hijos? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la palabra de Dios? Esta es la vida cristiana. Ir a la palabra de Dios. Es que es igual de increíble como cuando en el tiempo de Jesús decía, es que te haces hijo de Dios. ¿Cómo Dios va a bajar a la tierra? Les parecía increíble. Hoy es igual de increíble que ese Dios, que el creador del cielo y las estrellas, que el creador del mundo y todo lo que en él hay, quiere tener una relación con nosotros. Y es increíble que nos haya dejado un libro escrito. Es increíble. Es increíble, no debería de dejar de sorprendernos. Nos dejó su palabra, nos dejó su voz y no la buscamos. Eso es increíble, ¿sabes? Pero más increíble es que haya personas que no les interese. Y más increíble es que se digan cristianos. Que se digan cristianos sin buscar la voz de Cristo. Dios dejó un libro para nosotros. Dios dejó un libro para nosotros. Dios dejó su voz. Dios dejó su voz. Así será mi palabra, dijo el Señor, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. En el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y que en su ley medita de día y de noche. En Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, dijo Jesús, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por esto que tantos te dicen, no leas la Biblia. ¿Por qué? Porque vas a conocer la verdad y la verdad te quitará la venda de los ojos, ¿sabes? Tú no necesitas a nadie que te predique. Tú no necesitas a nadie que te quiera sacar de un engaño. Tú solo necesitas leer la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú necesitas la palabra de Dios, necesitas consuelo, está en su palabra, necesitas aliento, está en su palabra. ¿Quieres conocer a Jesús? Está en su palabra, hermano. Necesitas alimento, la palabra de Dios es nuestro alimento. Cómela como la comió Jeremías, que dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Cómela, léela, estúdiala. ¿Por qué la desprecias? ¿Por qué te conformas con un Dios inventado? ¿Por qué te conformas con un Dios imaginario? ¿Quieres conocer al Dios de verdad? No hay otro lugar, hermano. No hay otro lugar, aunque se enojen. Dios está en su palabra. La Biblia dice que el Señor no habita templos. ¿Qué quieres que yo haga? Él lo dijo Dios. Dijo el Señor, no habita templos hechos por manos humanas. El Señor quiere que tú y yo seamos
hoy su templo. Dice aquí adelantito en Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tienes que desear la palabra de Dios. Tienes que desearlo, como vimos ahorita en Primera de Pedro. Ella es nuestra antorcha. Sin la palabra de Dios andamos en oscuridad. Cuando tú entras a un cuarto, ahí en tu casa, tu recámara oscura, si no prendes la luz, hermano, te caes con un mueble, te tropiezas con los zapatos de la mañana, te pegas en el tobillo. ¿Sabes lo que duele eso? Pero basta que prendas la luz para que veas todo claro. La palabra es la luz. Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahorita vimos en 2 de Pedro 1:19 cuando dijo la palabra profética más segura. Dice: la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra. No se te olvide. Es nuestra columna de día que tenemos que seguir. Es nuestra columna de noche que tenemos que seguir. Y para acabar pronto, es nuestro Jesús. Es nuestro Jesús. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. ABC Noticias.